Ok, muy buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en esta reunión. La presente es la defensa oral de la propuesta de investigación para optar al título de Magíster en Biología de la estudiante Gloria Juliana Duarte Martínez con el director profesor Felipe Castaño. La propuesta se titula Plantas útiles de los mercados de Bucaramanga y su área metropolitana en el departamento de Santander. Bueno, a modo de antecedentes, tenemos que el conocimiento tradicional sobre las plantas útiles se encuentra pobremente documentado en Latinoamérica. Son pocos los estudios sobre este tema en la región. En el mapa se pueden observar los puntos en los que se han registrado datos etnobotánicos y es posible afirmar que para el norte de Colombia son casi inexistentes, al punto de que esta parte del mapa ni siquiera se incluye en el estudio. Aunque existen algunas excepciones, como el estudio de las plantas utilizadas por los Kogi en el río Palomí. Además, la información sobre el uso de las plantas se erosiona constantemente por diversas causas. Una de las más importantes es la pérdida de flora nativa, que se relaciona a su vez con la disponibilidad de recursos. Es decir, las personas no van a poder acceder a la flora nativa que se perdió, por lo tanto no van a seguir utilizando estos recursos. Existe otra de las causas importantes de pérdida del conocimiento tradicional que se relaciona con la introducción de especies alóctonas o introducidas a los ecosistemas y que se utilizan para los mismos usos que se utilizaban las plantas nativas. Además, existe otra causa que es la sustitución de productos vegetales por los industriales, como es el caso de los canastos de paja que fueron reemplazados por canastos de plástico en casi todo su uso. Si bien en Colombia se han publicado algunos estudios sobre este tema, estos estudios se centran en comunidades indígenas y afrocolombianas y más recientemente se han realizado estudios en comunidades campesinas, pues en el pasado se consideraba que solamente las comunidades indígenas albergaban conocimiento tradicional. Sin embargo, en Latinoamérica se han realizado algunos estudios sobre las plantas comercializadas en las plazas de mercado y que han mostrado una alta diversidad de especies. Es por esto que se considera necesario rescatar y recuperar el conocimiento tradicional que existe englobado alrededor de los mercados de plantas y aterrizarlo científicamente a través de las colecciones biológicas de especímenes de lo que allí se comercializa y sobre toda la documentación que existe sobre su uso. La ciudad de Bucaramanga cuenta con cuatro tipos de ecosistemas diferentes en sus alrededores. Hacia el oriente se encuentran los cerros orientales que pertenecen al bosque andino y el páramo del Almorzadero y Santurbán que corresponden a páramos húmedos. Hacia el norte limita con el valle del río Magdalena correspondiente al bosque húmedo tropical y hacia el occidente por la escarpa oriental de la meseta se presenta una porción de bosque seco tropical que a la larga se conecta con el cañón de Chicamocha. En todos estos sitios se practica activamente la agricultura por parte de comunidades campesinas y los productos que allí se cultivan llegan a la ciudad de manera constante. El uso de las plantas obedece a estas mismas dinámicas, por lo que se espera encontrar especies de los cuatro tipos de ecosistemas. Además, el departamento de Santander tiene una larga trayectoria de uso de las plantas, ya que en el pasado fue centro de acopio de exportación de productos como la quina, Chinchona SP y el algodón, hasta el punto de que existe en Santander un museo de los telares utilizados en esta época. Esto es aproximadamente en el siglo XIX. Además, la ciudad ha sido pionera en la venta y elaboración de sombreros de Nakuma o Carluobeca palmata y actualmente, las industrias tabacaleras y cacaoteras son muy importantes en la región. Bueno, con esta investigación vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diversidad de plantas útiles que se emplean en las plazas de mercado en el departamento y dónde son cosechadas?
Esperamos inventariar una cantidad considerable de especies que provienen de todos los ecosistemas que se encuentran alrededor de la ciudad. La segunda pregunta es si son las especies las más versátiles, las más citadas por las personas. Esperamos que las plantas con mayor cantidad de usos sean las más frecuentemente citadas. La tercera pregunta es si son las especies nativas la mayor cantidad de especies o si son las introducidas. Esperamos que por lo menos más de la mitad de las especies que colectemos sean de origen nativo. Y la cuarta pregunta es si entre más aislado de los centros urbanos se encuentra una comunidad, más utiliza las plantas. De esta pregunta intuimos que, de acuerdo con algunos antecedentes, se puede considerar que las comunidades aisladas usan las plantas para resolver sus necesidades básicas como alimento, vivienda o vestido. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es caracterizar la composición y usos de la flora comercializada en los mercados de plantas del área metropolitana de Bucaramanga y el departamento de Santander. Como objetivos específicos queremos inventariar la flora comercializada en los mercados de plantas de Bucaramanga, del área metropolitana de Bucaramanga y Santander. Queremos cuantificar el conocimiento sobre los usos de las plantas y analizar el origen y distribución de las especies de plantas útiles. En cuanto al impacto que esperamos tener en la comunidad científica, se tiene que un inventario de las plantas empleadas en las plazas de mercado. En primer lugar, es un aporte original al conocimiento sobre el uso tradicional de la flora y a su vez puede ayudar a evitar la erosión con la generación de documentos y a través de las colecciones biológicas. Estas últimas pueden aportar por sí mismas otro tipo de información como la taxonomía, fenología, dinámicas de distribución e invasión de las especies, para el caso de las introducidas desde el mismo espécimen de herbario. Además, el uso de índices permite entender las dinámicas de uso de las especies, permitiendo dilucidar las más importantes o las que puedan ser utilizadas en la industria o las que puedan tener un uso desmedido que las ponga en peligro de desaparecer. Bueno, en cuanto al estado del arte, es bien sabido que las personas utilizan las plantas casi desde los orígenes de la especie humana. De esto se tiene registro de polen de flores utilizados en rituales funerarios encontrados en las cuevas de Charidad, una serie de cámaras mortuorias de Homo neanderthalis de aproximadamente hace 75.000 años. Este es un registro que es el considerado el primer registro de uso de las plantas en rituales mortuorios. Posteriormente, y ya compilando los usos de las plantas, se encuentran los papiros de Ebers, que son documentos egipcios que indican cómo preparar remedios con plantas medicinales que datan del año 1500 a.C. El libro de materia médica de Penadios Dioscórides presenta una compilación de las plantas medicinales de la época, incluyendo su modo de preparación y posología. Este libro fue escrito en el año 65 después de Cristo. Posteriormente, J.W. Hasberger acuñó el término etnobotánica para referirse a la compilación de los saberes sobre plantas que poseen las comunidades indígenas, concepto que ha ido evolucionando, pues actualmente se considera que cualquier grupo de personas puede conservar conocimiento tradicional. Finalmente, en el siglo XX, Phillips and Gentry y Bennett y Prance, considerados los padres de la etnobotánica cuantitativa, definen los índices de valor de uso y de importancia relativa basados en la teoría de consenso de informantes y que pueden rankear a las especies en un orden de importancia. Bueno, en Latinoamérica existen varios estudios que han documentado el conocimiento tradicional de las comunidades, especialmente las indígenas, con el estudio de varias comunidades en todo el continente. Dos ejemplos son los Chacó en Bolivia y los Araguros en Ecuador. Más actualmente, se han estudiado comunidades no indígenas, es decir, campesinas o afro, en todo el continente. Es el caso del Caatinga, donde el conocimiento tradicional está documentado desde varios ejes, incluido el eje de las plantas comercializadas en los mercados. En Colombia se han llevado a cabo estudios sobre el uso de las plantas, desde las plantas medicinales y venenosas de Pérez Arbeláez hasta la actualidad